Federalismo fiscal. Vamos a ver qué es. El objeto del federalismo fiscal es la organización del Estado en un marco de niveles superpuestos, donde cada nivel tiene competencia para tomar decisiones sobre ese mismo territorio. En Argentina es un Estado federal en el que coexisten tres niveles de gobierno: nivel nacional, provincial y municipal. El federalismo responde tres preguntas: ¿cómo asignar las funciones públicas entre los distintos niveles? ¿Cómo distribuir las fuentes de financiamiento tributario de manera que cada nivel pueda cumplir con sus funciones? ¿Y cómo las transfiere? Esas tres preguntas se responden en esta unidad. Bueno, ¿cómo asignar las funciones públicas entre los distintos niveles? Bueno, tenemos que si hay dos o más niveles de gobierno para efectuar el gasto, lo debe hacer el nivel inferior basándonos en el principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque es el nivel que está más cerca de la ciudadanía. Bueno, en un país federal debemos tener en cuenta el alcance espacial. El esquema recomendado para el país federal es que los bienes públicos, que todo lo que es iluminación, barrido, bacheo, espacios verdes, lo haga al nivel inferior, que sería el municipio. Los bienes públicos regionales, la construcción de rutas, educación pública, salud, el nivel intermedio, que serían las provincias. Los bienes públicos nacionales, como la seguridad y la política exterior, el nivel superior o la nación. Bueno, habíamos dicho que en un país federal se tiene en cuenta el alcance espacial, pero esa asimetría espacial tiene ciertos inconvenientes, tiene externalidades interregionales, economías de escala, capacidad administrativa a nivel local. Las externalidades interregionales es cuando un bien público que es provisto, por ejemplo, vamos a empezar a dibujar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que acá un bien público provisto por A beneficie a B. Esto implica un mayor costo para A. ¿Cuál sería la solución? Que en el presupuesto, ¿no es cierto? Que en el presupuesto se incluye ese costo, A más B. O que se corrija mediante una transferencia. Donde B, que es la que se beneficia por el servicio de A, transfiere recursos a la provincia A, por ejemplo. En las economías de escala y tamaño poblacional es cuando si un bien provisto en una economía de escala es más eficiente que el nivel superior. Ahí el servicio se tiene que centralizar si el costo de incorporar a un nuevo consumidor es cero. O sea, hacerlo independiente. Porque muchas veces las tecnologías en algunos lados se van actualizando y en otros no. Y bueno, la capacidad administrativa a nivel local es que si este nivel local no está en condiciones administrativas para brindar el servicio, ahí se debe centralizar el servicio. El lápiz. ¿Quién debe redistribuir ese ingreso que se obtiene a través de los productos? Lo ideal es el gobierno central, ya que si lo hace la provincia se generaría una asimetría entre las políticas de cada nivel, porque no todas tienen el mismo nivel. Las preferencias varían entre las provincias y muchas de ellas no van a ser alcanzadas por los bienes. Por ejemplo, acá en La Rioja
muchas veces los bienes públicos no son alcanzados por las regiones internas, por todo lo que es Chilecito, los departamentos internos. No me salía el nombre. La estabilización económica es una función plenamente del gobierno superior porque es el que tiene la facultad para emitir, controlar la oferta de dinero y la tasa de interés. Bien, la segunda pregunta era cómo distribuir las fuentes de financiamiento para que cada nivel con recursos para cumplir con sus funciones. Primero, se tiene que plantear un esquema de coordinación que garantice el financiamiento a cada gobierno, a donde va a tener los fondos suficientes para poder desarrollar su función. Como sabemos, el impuesto es la fuente permanente que tiene el Estado. Pero también están las transferencias de un nivel de gobierno a otro nivel de gobierno. Y ahí nos encontraríamos en desequilibrio, que tenemos desequilibrio. Perdón, pero estoy con el lapicito. En verticales y horizontales. Verticales de nación a provincia, las transferencias. Y horizontales, transferencias de provincias a municipios. Esa distribución de fuente en un esquema descentralizado tiene que tener eficiencia, donde los impuestos no deben ser distorsivos en los mercados, equidad, distribución de la carga que sea equitativa, administración, que sea fácil la administración, suficiencia, que tengan la suficiencia para generar recursos necesarios y responsabilidad política. Quiere decir que los tributos que se recaudan se apliquen a los intereses, en interés de los ciudadanos. Enfoque sobre la asignación tributaria. Tenemos el enfoque tradicional y el enfoque de la escuela pública. Bueno, el tradicional determina un esquema de distribución de impuestos entre los niveles de gobierno, a donde sea eficiente, donde permita la aplicación de una política nacional que se puedan redistribuir de los ingresos. Acá en este enfoque, el nivel intermedio, se trata de que el nivel intermedio no grave bases imponibles móviles, se le queda la mayor facultad al gobierno superior y se limita la facultad de los niveles inferiores. En cambio, en las escuelas de la elección pública, ya ahí le pone un límite al Estado, donde este esquema es más descentralizado, donde va a tratar que haya competencias en el sector público nacional y promueve una autonomía tributaria en los niveles subnacionales o en los otros niveles, haciendo que sean más competitivos y haya una mayor eficiencia. Bueno, el segundo punto de la unidad es que, a ver si no estoy grabando, es que haya una asignación de responsabilidades en el gasto, en cuanto a los recursos y en cuanto a las funciones. En los recursos, la asignación de recursos debe responder al principio de que no cualquier tributo puede aplicarse por cualquier nivel de gobierno debido al criterio territorial que ese poder tributario que ejerce muchas veces exige definiciones difíciles de aplicar y puede causar controversias, como por ejemplo un impuesto a las ganancias de manera municipal no sería muy coherente. Y de ahí el tributo que se cobra, ese tributo va a depender mucho de la administración pública. Siempre lo va a cobrar la jurisdicción que esté mejormente posicionada. Por lo general, los que más necesitan tributos o más recursos son los municipios, que son los que están en menos condiciones no tienen esa gran capacidad de recaudar. Y bueno, y las funciones, como sabemos, las funciones que hacen a la nación es que sea una unidad política organizada, sería la defensa, la regulación monetaria, las relaciones internacionales.
que eso corresponde al nivel superior, federal. Y las demás funciones se le asignan a cualquier nivel, por ejemplo, energía a nación, salud, educación a las provincias, alumbrado y barrido al municipio. Entre los distintos niveles de la tributación se requiere que la base del impuesto se desarrolle dentro de la jurisdicción y que haya una interferencia mínima en las decisiones. Este es el segundo punto de la unidad. Necesidad y forma de coordinación financiera. Tenemos la separación de la fuente y la concurrencia de la fuente. En la separación de la fuente, cada nivel se especializa en un tributo. Esos tributos se van a repartir por la ley y se van a asignar a cada uno en forma exclusiva. En la concurrencia de la fuente, los distintos niveles de gobierno van a poder cobrar el mismo impuesto y sin ningún límite. El problema es que van a generar un exceso de carga tributaria en el contribuyente. Los distintos sistemas de coordinación financiera pueden ser por acuerdo gubernamental, por recaudación de tributos, por coparticipación, por cuotas suplementarias o por subvenciones intergubernamentales. Por acuerdo gubernamental, previsto en la Constitución, se reserva a cada nivel un determinado tributo. Por deducción de tributos, para que no haya una doble imposición, se mantiene el poder entre los distintos niveles. Por coparticipación, ya lo vamos a ver, tiene como ventaja que va a evitar la doble imposición, pero como desventaja solo se reparte lo que se recauda. Por cuotas suplementarias son los llamados impuestos mochila, hoy lo conocemos como el famoso aporte solidario, donde un determinado impuesto que ya se cobra, el mismo lo vuelve a cobrar el mismo nivel de gobierno, que está provocando una doble imposición. Y después por subvenciones intergubernamentales, son transferencias de fondos que no son reintegrables entre los niveles de gobierno, que no responde a coparticipación. Y después tenemos las transferencias globales o específicas. Las globales son cuando el nivel federal transfiere recursos a nivel local para que realice un determinado gasto sin que se lo especifique, por lo tanto no va a haber supervisión. En las específicas también es una transferencia de recursos de nación a provincia, a donde se le especifica el gasto, o sea que va a tener que gastar ese recurso en un determinado gasto. Esto genera más dependencia entre la provincia con la nación. Después, la coparticipación es un sistema donde el gobierno superior va a poder legislar, va a poder administrar y va a poder recaudar, para después poder distribuirlo entre las distintas jurisdicciones según sea lo conveniente entre ellas. La coparticipación se establece por ley. Esa distribución se realiza según el objetivo de cada jurisdicción o según sus necesidades. Y esto es lo importante. Lo que no se coparticipa son los tributos específicos y los tributos al comercio exterior. Las ventajas, como les decía, evita la doble imposición. A los entes menores o a las provincias de menos recursos las hace que obtengan menos recursos. La administración en cuanto a la tributación es más unificada y hace que la política fiscal sea más eficiente. La desventaja es que solo se va a distribuir lo que se recaudó. La ley de coparticipación, la que antes estaba era la 20221, que esta se derogó, donde tenía una distribución primaria y una distribución secundaria. A ver, vamos a agarrar el lápiz. Bien, acá, a nación, en la derogada le daban el 48,5%. A las provincias se les daba también el 48,5%. Y al fondo regional se les daba
el 3% que era para realizar obras en cada jurisdicción. Y después, en Capital Federal, se le daba el 1% y a las provincias del sur el 0,2%, que hoy esto está derogado. Después, la distribución secundaria, ¿a dónde está? Borremos todo. A donde este 48% que ya pasa a ser el 100% para distribuir entre las provincias, lo distribuía entre la proporción a la población un 65%, brecha de desarrollo 25% y inversa a la densidad de la población un 10%. Esto está derogado. La que hoy está vigente es la ley 23.548, a donde hace modificaciones, donde la distribución primaria a Nación le da un 42 y pico por ciento, a las provincias les da un 54%, más un 2% que pertenecen a Capital Federal y a Tierra del Fuego, y a las provincias del sur. Y la distribución secundaria, que es este 54% que pasa a ser el 100% de la distribución a las provincias, le da, por ejemplo, a Buenos Aires, a esto ya se reparte entre las provincias directamente. A Buenos Aires un 19%, a Catamarca un 3% y a nosotros La Rioja un 2%. Los impuestos coparticipables. Tenemos el impuesto a las ganancias, el IVA, a las transferencias de inmuebles y a las ganancias y a las transferencias por ganancias de mínima presunta. ¿Cuáles son coparticipables de manera parcial y de manera total? El impuesto a las ganancias es parcial. El IVA es parcial. A las transferencias de inmuebles es total. A las ganancias mínimas presuntas es total. Parcial, ¿por qué? Porque una parte, acá, una parte, ¿qué es lo que hace? Financiaba al sistema de jubilaciones, al CIPA, pongámosle. Y me faltan los impuestos internos, que también son coparticipables y que se hacen de manera parcial. Y el último punto, facultades y ordenamiento vigente. Tenemos que Nación, de manera permanente y exclusiva, tiene los derechos de importación y exportación. Los impuestos indirectos, esto lo hace, es una facultad concurrente entre Nación y la provincia, como por ejemplo el IVA, los ingresos brutos, y el impuesto directo, este es por tiempo determinado, que eso corresponde a Nación. A provincia le corresponde lo que es el impuesto inmobiliario y el impuesto automotor, que estos son impuestos directos.